tardes a todos. Yo voy a hablar sobre la palabra. Concepto. En gramática tradicional, una palabra, del latín parábola, es una unidad de significado que se separa de las demás mediante pausas potenciales en el habla y blancos en la escritura. Es una unidad de la lengua que resulta muy fácil de identificar tanto en el habla, en las señas, como en la escritura. Lingüísticamente, el concepto de palabra es mucho más problemático de lo que la definición anterior sugiere. En efecto, determinar qué constituye fonéticamente o morfosintácticamente una palabra es un problema abierto. Así, por ejemplo, junto a los morfemas ligados y las palabras léxicas existen los clíticos cuyo estatus de palabra es discutido. Clases de palabras. Las palabras poseen rasgos que permiten clasificarlas en diferentes grupos, llamados categorías gramaticales o clases de palabras, tales como sustantivos, adjetivos, pronombres, determinantes, verbos, adverbios, preposiciones, posposiciones, partículas, clasificadores, conjunciones o interjecciones. Las palabras también pueden clasificarse según criterios morfosintácticos, categoría sintáctica y tipo de flexión. Clasificaciones morfosintácticas. Según su categoría gramatical, típicamente los adjetivos, sustantivos, verbos y adverbios pertenecen a la categoría léxica. Los demás tipos de palabras pertenecen a la categoría funcional. Clases de palabras variables. En este caso, las lenguas flexivas. Las palabras variables son aquellas que pueden variar en su flexión, género, número, tiempo, etc. Suelen ser este tipo de sustantivos, los adjetivos, los pronombres, los determinantes, los lenverbos. También existen palabras que pertenecen a esta clase y no flexionan o solo hacen en parte. Adjetivo, que se refiere a propiedades, estados de una entidad o características que permiten asignarlo dentro de una determinada categoría semántica. En algunas lenguas, la mayoría de los adjetivos son verbos estantivos. Sustantivo o nombre es una categoría léxica que tiene como referente a una entidad o elementos que conjunto de entidades, ya sean abstractos o concretas. Verbo designa relaciones entre las entidades, así como estados, procesos o sucesos. Pronombre es el elemento sin referente fijo. Sintácticamente debe distinguirse propiamente entre pronombres auténticos y anáforas. Ambos se encuentran en distinción complementaria. Determinante, que marca alguna propiedad gramatical de un referente, usualmente un nombre, como la posición respecto al hablante, si ha sido referido previamente, o incluso si es indefinido a la cantidad para el caso del plural, etc. De palabras invariables. En el caso de las lenguas flexivas, las palabras invariables no llevan morfemas flexivos, incluyendo los adverbios, las preposiciones, las posposiciones, las partículas, las conjunciones y las interjecciones. Adverbio es modificador de elementos predicativos como el verbo o el adjetivo. Preposición usualmente introduce adjuntos sintácticos, aunque en casos como el complemento directo de persona en español o complemento de régimen marca argumentos sintácticos. Conjunción es un nexo sintáctico que tiene funciones semánticas y pragmáticas. Interjección no cumple una función propiamente gramatical, sino más bien el orden pragmático. Clasificaciones fonológicas. Según su acentuación, en ciertas lenguas con acento de intensidad fonológico, la posición del acento de intensidad no está fijado siempre en la misma sílaba. Dichas lenguas se denominan lenguas de acento libre. En lenguas de acento libre como el español se puede hacerse las siguientes clasificaciones. Las palabras agudas, también llamadas oxítonas, son aquellas en las que recae el acento en la última sílaba de la palabra. Las palabras llanas o graves, llamadas también proxítonas, son aquellas en las que el acento recae en la penúltima sílaba. Las palabras esdrújulas, llamadas también proparoxítonas, son aquellas en las que recae el acento en la antepenúltima sílaba. Todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Las palabras subesdrújulas, también llamadas preproxítonas, son aquellas en las que recae el acento en cualquier sílaba anterior o la antepenúltima. Fonológicamente, el acento ayuda a segmentar la cadena hablada en grupos fónicos o en palabras. En lenguas de acento como posición fija, como el francés, donde el acento cae al final de cada sintagma. La identificación de la posición del acento permite segmentar en palabras, exceptuando las palabras clíticas. Según su número de sílabas en español, el concepto de sílaba no es problemático y puede hacerse recurriendo a criterios estrictamente fonológicos. La posición de las vocales determina que otros fonemas son inicios de la sílaba, ataque silábico o final de sílaba cada silábica.
En español son frecuentes las palabras de entre 1 y 4 sílabas, siendo bastante menos frecuentes palabras de 5 o más sílabas. Muchas de las palabras son más sílabas, de hecho, son palabras que involucran composición de diferentes lexemas o raíces ocultas. De acuerdo con el número de sílabas, las palabras se pueden clasificar en... Aquí posee cada palabra con su ejemplo para que puedan observar. Palabra monosílaba, aquella palabra con una sola sílaba. Palabra bisílaba, aquella palabra con 2 sílabas. Palabra trisílaba, aquella palabra con 3 sílabas. Palabra tetrasílaba, aquella palabra con 4 sílabas. Palabra pentasílaba, aquella palabra con 5 sílabas. Palabra hexasílabas, aquella palabra con 6 sílabas. Palabra heptasílabas, aquella palabra con 7 sílabas. Palabra octosílabas, aquella palabra con 8 sílabas. Palabra eneasílabas, aquella palabra con 9 sílabas. Palabra decasílabas, aquella palabra con 10 sílabas. Palabra dodecasílabas, aquella palabra con 12 sílabas. Aunque en español hay muchas lenguas, el concepto de sílaba no es complementario en otras lenguas. El concepto de sílabas es mucho más problemático y no existe de acuerdo entre los especialistas sobre cómo conseguir segmentaciones en sílabas. Un ejemplo muy claro son los ejemplos de las lenguas Salish, que admiten grupos consonánticos de enorme complejidad, entre los cuales no hay ninguna vocal o sonante que permita establecer núcleos silábicos claros. En análisis convencional de las sílabas presenta algunas dificultades en varias de estas lenguas. Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Gerardo Cuellar y la parte que me tocó para exponer es el enunciado. El primer paso para conocer el significado del término enunciado es descubriendo su origen etimológico. En este caso podemos exponer que se trata de una palabra que deriva del latín exactamente del verbo enuntiare, que puede traducirse como comunicar, y que es fruto de la suma de los siguientes componentes léxicos: el prefijo ex, que significa hacia afuera, y el verbo nuntiare, que es sinónimo de anunciar. ¿Qué es un enunciado? Un enunciado es una expresión que permite comunicar algo. Se trata de una asociación de palabras, formada generalmente por una o más oraciones, con pausas marcadas que establecen sus límites. Cada enunciado se pronuncia con una melodía o entonación cerrada e independiente de la de otros enunciados, y cada enunciado expresa una idea. Además, los enunciados terminan en una pausa larga, que en la escritura se presenta mediante el punto o los signos de cierre de interrogación o de admiración. En lingüística, un enunciado es una secuencia con entonación propia, sentido global y valor de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que el enunciado por sí mismo alcanza para transmitir aquello que se pretende expresar. Clases de enunciados. Existen dos clases de enunciados, las cuales serían de oración o oracionales y las no oracionales o de frase. El enunciado oracional es un enunciado que se caracteriza por tener un verbo en forma personal y por estar compuesto de dos miembros, cual sería sujeto y predicado. Algunos ejemplos serían: Ana creó el primer lenguaje de programación, mañana comienza la primavera, Juan comió torta de su cumpleaños, el perro mordió al vecino. Como podemos notar, cada oración cuenta con un verbo y está compuesta por dos miembros, los cuales seguirían el sujeto y el predicado. Los enunciados no oracionales. Estos enunciados no oracionales o de frase no contienen ninguna forma verbal y no pueden descomponerse en sujeto y predicado, como vimos en el anterior caso. Algunos ejemplos serían: ¿qué invento tan extraordinario? Buenos días. Prohibido fumar. Por favor. Como podemos notar en las frases, ninguna cuenta con una forma verbal, por lo tanto no pueden descomponerse en sujeto ni predicado. Esta clase de enunciado es todo lo contrario a la clase mencionada anteriormente. Por último, voy a explicar acerca de los tipos de enunciados que existen. Empezaremos por los enunciados afirmativos. Estos enunciados son aquellos en los que el enunciado es algo que se da por hecho o por cierto. ¿Qué quiere decir esto? Que la información se afirma como una realidad.
Los enunciados afirmativos se pueden clasificar en dos, que serían las frases afirmativas, como ser sí, muy bien, efectivamente, sí, por favor. O también las frases afirmativas, como sí, me hubiera gustado ir al viaje. Las palabras utilizadas para formar enunciados afirmativos son las locuciones adverbiales con valor afirmativo, que sería sin duda, desde luego y en efecto, y también los adverbios afirmativos, como sí, siempre, también, ciertamente, claro, naturalmente, etc. Los enunciados negativos son aquellos actos de comunicación en los que el emisor niega algún hecho o realidad. Podemos encontrar dos tipos de enunciados negativos, los cuales serían las frases negativas como no, por favor, nunca más. O también las oraciones negativas como no me gustan las verduras, tampoco llegaron temprano hoy. Las palabras utilizadas para formar enunciados negativos son los adverbios negativos como no, tampoco, jamás, nunca, entre otros, y la conjugación ni empleada con valor negativo. Los enunciados subdudativos. Estos enunciados son los que indican una duda, probabilidad, posibilidad y deseo en el mensaje que expresan. El hablante o emisor tiene una idea o hipótesis acerca de algo que puede ser posible o probable, que puede llegar a suceder o convertirse en realidad. En los siguientes enunciados podremos ver la duda, la posibilidad y la probabilidad. Tal vez llegues a casarte pronto. No sabemos si haya a ocurrir que esa persona se case o no. Puede ser que vayan pocas personas a la fiesta. Es posible que suceda lo anterior del ejemplo. Sin embargo, tendría mucho que ver el contexto de la situación para saber qué es más probable que vayan pocas personas o muchas. Seguramente no saben nada del problema. No hay una certeza de que no sepan. Sin embargo, la expresión seguramente estamos dando a entender que nuestra opinión es más cercana a que realmente no sepan nada. Los enunciados interrogativos. Estos enunciados buscan obtener información en lugar de administrarla. Por ejemplo, ¿cuándo nació tu hijo? En la mayoría de los casos de estos enunciados se presentan en forma de pregunta y enmarcados por los signos de interrogación, pero se debe tener en cuenta que no siempre es así. Los enunciados exclamativos son aquellos enunciados que permiten al hablante expresar emociones y sentimientos con espontaneidad y simpleza. Los estados anímicos que pueden encerrar los enunciados exclamativos son diversos, como por ejemplo la sorpresa, el susto, la alegría, la nostalgia, el dolor, el arrepentimiento, el enojo y muchos otros. En la oralidad, los enunciados exclamativos se caracterizan por una elevación de tono de voz en la fase inicial, para luego hacer un rápido descenso de aquel. En la escritura, los enunciados exclamativos se plasman a través del uso de los signos de exclamación, que marcan la oración. Los enunciados imperativos, o también llamados exhortativos, son los enunciados que expresan una orden, un pedido, un consejo o una prohibición. Por ejemplo, toquen la puerta al llegar. Estos tipos de enunciados buscan lograr una reacción específica en el receptor, que haga o deje de hacer algo. Cuando se expresa una orden o un consejo, el enunciado puede manifestar también una diferencia de jerarquía entre el hablante y el oyente. Sin embargo, algunas expresiones como el por favor o podrías dan un matiz diferente al enunciado que expresiones como debe o lo ordeno. Por ejemplo, ¿podrías cerrar la puerta, por favor? Suena muy diferente y más comprensible que debes cerrar la puerta. Los enunciados declarativos. Estos enunciados constituyen una categoría de oraciones que apuntan a afirmar algo de manera clara y objetiva. Lo que se afirma puede ser un dato de la realidad circundante, una intención, un proyecto o un hecho. Por ejemplo, mañana es el cumpleaños de mi madre. Lo que se afirma no necesariamente debe ser cierto, tan solo debe plantearse como una declaración. Lo importante es que la oración afirme o niegue algo. Por ejemplo, mañana se terminará el mundo. Es un enunciado declarativo, ya que afirma algo más allá de si es verdad o no lo que se afirma.
Por último tenemos los enunciados desiderativos, que son aquellos en los que el emisor expresa algún deseo, súplica o petición. En gramática se suele conocer bajo el nombre de oraciones desiderativas o como oraciones optativas. Por ejemplo, ojalá mañana deje de llover. Por lo general, esos enunciados se construyen con palabras como sí, deseo, anhelo, espero, ojalá, quisiera, me encantaría, entre otras. Además, suele formularse con tiempos verbales en el modo subjuntivo. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Profe, continuando con el tema, voy a explicar lo que es la frase. La frase es un grupo de palabras que forman una unidad y que consta de un encabezado o núcleo junto a otras palabras o grupo de palabras agrupadas a su alrededor. Es una estructura intermediaria entre la palabra unidad léxica y la cláusula. Es la escala de las unidades sintácticas, donde no existe un elemento funcional común a todas las frases. Tienen estructuras funcionales diferentes que asocian a diferentes tipos de frase. ¿Cómo identificar una frase? Es que está constituida por un conjunto de palabras nominales, sustantivos, en adjetivos y adverbios. Y sin embargo, al no existir un núcleo verbal que sustente esto, las relaciones no son idénticas. ¿Y cómo reconocer entre una frase y una oración? Es que la frase no tiene verbo y es simple en un conjunto de palabras, mientras que la oración está compuesta necesariamente por al menos un verbo en forma personal. Y en ejemplo de estructuras funcionales entran tres tipos: la frase sustantiva, adjetiva y adverbial. En la primera tomamos el ejemplo de amigo de Madrid, que está en frase preposicional se quedaría de Madrid en director término, y en frase nominal, en determinante nominal, solamente quedaría mi amigo de Madrid. En estructuras funcionales, las unidades androcéntricas, que entra la frase sustantiva, adjetiva y adverbial, que es una relación de subordinación donde el elemento nuclear puede representar la unidad en su conjunto. En ejemplo, los hombres tranquilos o los hombres. En unidades exocéntricas, entra la frase preposicional y la frase nominal, en relación de interdependencia, es decir, dos funciones que exigen mutuamente, de tal forma que ninguna de ellas aisladamente es capaz de equivaler la unidad en su conjunto. Existen 5 tipos de frases: la frase sustantiva, adjetiva, adverbial, nominal y preposicional. En la frase sustantiva, el núcleo de la frase sustantiva es un sustantivo o un pronombre. Los modificadores de un sustantivo pueden ser adjetivos, frases preposicionales, cláusula de relativo y sustantivos. Los modificadores partitivos. Es el modificador y no el núcleo, el que debe satisfacer los requerimientos de los verbos con los que se relacione el conjunto, siendo el núcleo un simple cuantificador. Ejemplos: una docena de huevos, un plato de sopa, un tipo de clima. El núcleo puede ser un pronombre, alguno de ellos, 2 de los otros convocados, nosotros que siempre servimos fielmente y otros que habían podido ayudarnos. Existen 2 tipos de modificadores en la frase sustantiva, que son los modificadores restrictivos. Son los que restringen la capacidad designativa del sustantivo. La mayoría de los modificadores son restrictivos, excepto los modificadores pospuestos, entre pausas, y los adjetivos antepuestos. En ejemplo de 4 tipos de frases, que es el adjetivo, la frase preposicional en su cláusula de relativo y en sustantivo de posición. Me gustan las novelas policíacas. En preposicional me gustan las películas de acción, y en general en cláusula de relativo me gustan las películas en las que pasan cosas constantemente, y también en sustantivo de posición. En los modificadores no restrictivos, que son o explicativos, modificadores de la frase nominal. Una frase adjetiva en la nominal en normal sería los niños siguieron toda la explicación. Si añadimos un modificador no restrictivo, que sería muy interesados, quedaría los niños muy interesados siguieron toda la explicación. También en la frase preposicional en cláusula de relativo y en sustantivo de posición, la luna gira alrededor de ella, añadiendo un modificador no restrictivo, la luna, el satélite de la Tierra, gira alrededor de ella. En una frase adjetival, el núcleo es un adjetivo. Todo lo que está subrayado con azul es un núcleo adjetival.
En ejemplos, fácil de comprender, típico de los niños, dependiente de sus cuidadores y próximo a la capital. Sus modificadores más habituales son adverbios de gradación, adverbios de intensificación o minorización, poco, escasamente, ligeramente, muy, bien, etc. Comparativos. Además del adverbio puede aparecer un segundo término con el que se compara. En comparar, es más guapo que su hermano, es más guapo de lo que me habías dicho o es el más guapo de todos sus hermanos. En superlativo. En la frase adverbial, el núcleo es un adverbio y lo que está en azul es el núcleo adverbial. Los adverbios pueden ser modificados por otros adverbios. Nunca jamás, aquí arriba, aquí mismo. En frase preposicional, cerca de la gloria, dentro de lo razonable, lejos de la casa. En sus cláusulas, ahora que estás aquí, aquí donde la ves, y en sustantivos, río abajo, mar adentro, hoy lunes. Y por último, en adverbios de gradación, muy rápidamente. La frase nominal está constituida por dos funciones sintácticas necesarias, determinante y nominal. La función determinante está desempeñada por la clase de palabras con el mismo nombre. La función nominal está desempeñada por un sustantivo, los niños, estos edificios, mis padres, o por un pronombre, todos estos, los míos, los otros, otros tres, o cualquier otro. Y en subtipos de determinante, definido, indefinido, demostrativo y posesivo. La última frase, que es la preposicional, entra la frase que está constituida por dos sintácticas necesarias, que es el director y término. La función director está desempeñada por una preposición y la función término está desempeñada por frases y cláusulas. Ejemplos. En una frase sustantiva entraría de cartón, en una frase adjetiva por muy tonto, en una frase adverbial desde tan lejos y en una frase nominal por la derecha. En cláusula con que tengo ganas de que lo hagas y en cláusula relativa a quien me lo diga le doy un premio. La diferencia entre la frase preposicional en los otros cuatro tipos es que no puede ser la palabra principal de una frase, aunque una preposición sigue siendo la palabra principal de una frase preposicional, debe ir acompañada de otro elemento o un complemento. Las maneras en las que la frase puede aparecer dentro de otra es la de unir o anidar. Frases pequeñas mediante una conjunción o una frase más pequeña dentro de una más grande. Ejemplo, lo que está en cursiva es lo que se ha añadido a una frase normal. Podría ser con toda probabilidad venir. 2. Se escapó a casa rápidamente con su madre. 5 jugadores de baloncesto extremadamente altos y no está establecido de manera muy convincente. Y por último, frases dichas por personajes importantes. Es una observación que dijo Elie van Gelderen. Si la parte más importante de la frase, es decir, la cabeza, es un adjetivo, la frase es una frase adjetiva. Si la parte más importante de la frase es un sustantivo, la frase es una frase sustantiva y así sucesivamente. Estos son ejemplos de personas importantes que han dicho en unas revistas, libros o películas. Ejemplo, una frase sustantiva. Compré una gran máquina de placer verde brillante, que lo dijo Paul Simon. La gran máquina de placer brillante, 1966. Frase verbal. Es posible que tu padre se vaya por un buen tiempo, que lo dijo Helen Griswold en la película Vacation en 1983. En la frase adjetiva, siempre es la mejor política decir la verdad, a menos que, por supuesto, sea su mentiroso excepcionalmente bueno. En The Eater, en febrero de 1892, lo dijo Girmont Cat. En la frase de adverbio, los movimientos que nacen de odio adquieren muy rápidamente las características de aquello a los que se oponen. Lo dijo Hadgood en The Observer el 4 de mayo de 1986. Y en frase preposicional, podría bailar contigo hasta que las vacas regresen a casa. Pensándolo bien, prefiero bailar con las vacas hasta que llegues a casa.
Lo dijo Groucho Marx en Sopa de Pato en 1933. Y eso sería todo de mi parte, profe. Buenas tardes, profesor y compañeros. Yo voy a continuar con el tema, la oración. La oración es una lengua castellana. La oración es un síntoma caracterizado por expresar algún tipo de predicación y que consta de un sujeto que puede estar lidiado y un predicado cuyo núcleo siempre es el verbo flexionado. Una oración es un tipo de enunciado con una estructura sintáctica reginada por el verbo. A continuación veremos qué es la oración de la lengua. La oración representa un pequeño mensaje como unidad conceptual en el que un predicado informa acerca de un sujeto o estructura y que se asocia a la escritura. Palabras determinadas por un punto al principio y otro al final. Ejemplos de la oración. Una oración es una unidad de sentido que tiene que tener sentido esa oración. Por ejemplo, el juez dictó su sentencia. En el caso de esta oración escrita, lo que les delimita es el inicio con la letra mayúscula y la finalización es un punto. ¿Cómo se compone una oración? Una oración es una unidad gramatical formada por un sujeto predicado. El sujeto es como un núcleo, un sustantivo y nunca puede comenzar por una preposición. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración del lenguaje? Comunicación que posee sentido completo. La oración está completo, independencia sintáctica y determina una pausa y punto. La creación de las palabras, el conjunto de las palabras que expresan un pensamiento entendible que logremos entender a qué se refiere. Por ejemplo, Martín tiene 7 años. Podemos comer salchichas. Mañana no hay cote. ¿Qué frío hace? ¿Cuándo es mi cumpleaños? Quiero ir al parque. Necesito una goma para el cole. ¿Cuántos baches tienen estas carreras? ¿Me prestas un lápiz, por favor? Esas son las preguntas. Oraciones interrogativas. ¿Qué son? Sirven para preguntar, van entre siglos de interrogativas. Por ejemplo, ¿cuándo vendrá a verme? ¿Te ha gustado la película? Muy buenas tardes, profe. Hoy voy a explicar sobre el enunciado. Es un conjunto, sus características, ¿no? del enunciado. Es un conjunto organizado de palabras que expresan juntas una idea, ¿no? Los enunciados pueden estar formulados por una única palabra, pero lo general se precisa en varias palabras organizadas en oraciones que expresan una sola idea. El predicado nominal y el predicado verbal. El predicado normal expresa cualidades o estados que se dicen del sujeto, ¿no? Ese significado recae sobre un complemento que llamamos atributo, ¿no? Un ejemplo puede ser la noche estaba serena. Serena sería el atributo. El predicado nominal está formado básicamente por dos elementos, el núcleo verbal y el atributo. El núcleo verbal es un verbo copulativo, ¿no? Es decir, un verbo que se sirve de enlace entre el sujeto y la cualidad o estado que se dice del sujeto, ¿no? Son verbos copulativos, como ser el ser, estar. El atributo es el complemento verbal, ¿no? Que nombra una cualidad o un estado, ¿no? del sujeto, el cual se refiere a la función del atributo. Es propia de los adjetivos, ¿no?
aunque también los grupos nominales o los adverbios pueden desempeñar esta función. El predicado verbal también expresa acciones, procesos que afectan al sujeto. Este significado recae fundamentalmente sobre el verbo, que funciona como núcleo predicado. Un ejemplo puede ser: Juan abrió el libro. Aquí el núcleo sería abrió. También el predicado verbal puede estar constituido únicamente por un verbo, en forma personal, que desempeña la función del núcleo. Puede haber otro ejemplo, sería: la luna brillaba. Aquí el núcleo sería brillaba, sin que el núcleo verbal vaya acompañado con adverbios, adjetivos y grupos nominales en función y de complementos. El sujeto y el predicado. Buenas tardes, profesor. Continuando el tema, a mí me tocó interlocutor o interlocutora. Pasando al concepto, una persona que participa en una conversación ejerce el rol de interlocutor en una charla en la que se establece un feedback entre los participantes en la misma. Una conversación en la que existe un diálogo entre emisor y receptor. En el proceso comunicativo surge la retroalimentación y el intercambio de roles en la conversación. El locutor o locutora envía un mensaje a la otra persona, quien responde con otro mensaje para responder a este. Como podrán ver, aquí unas imágenes con algunos ejemplos. Bueno, yo voy a explicar el subtítulo del contexto y en este caso vamos a abarcar las definiciones y algunos ejemplos. ¿Qué es el contexto? El contexto es el conjunto de circunstancias en las cuales se produce la comunicación, es decir, que todas las circunstancias que rodean al mensaje, que en este caso serían el emisor, es el que manda el mensaje, el receptor, el que recibe el mensaje, el código, el conjunto de reglas y signos que comparten emisor y receptor, y por último el canal, que es el medio físico por el que se transmite el mensaje. Y estos 4 elementos hacen parte del contexto. El contexto también se refiere a hechos, eventos, momentos históricos, situación, lugar y todos los elementos que relacionan el mensaje con el entorno. Y bueno, de esta forma los hechos ocurridos, eventos, momento histórico del que hace parte de una conversación, y la situación, lugar y todos los elementos que relacionan el mensaje con el entorno también son parte del contexto. De los elementos del contexto también depende el sentido del mensaje. Martín llegó en bola con sus amigos. El contexto es que están en México. El significado varía según este contexto. En México significa que llegaron en masa, mientras que en Colombia el significado es que llegaron desnudos. Como se puede ver, en el primer caso el contexto es México y en el segundo el contexto es Colombia. Por lo tanto, el significado varía según el contexto. Bueno, esto sería todo por mi parte y a continuación va a estar mi compañero Ignacio. Buenas tardes, profesor. Continuando con el tema, a mí me tocó exponer tipos de contexto. Si bien todo contexto describe la situación en torno a un fenómeno, hablamos de diferentes tipos de contexto cuando nos fijamos en aspectos específicos de dicha situación, políticos, comunicacionales, etc. Algunos de los contextos más importantes son: el contexto de la comunicación es la situación en la que se produce la comunicación entre 2 o más personas. Se conoce también como contexto comunicativo.
El contexto político. El contexto político se refiere a la influencia que ejercen los sistemas de gobierno, políticas públicas e ideas políticas sobre un hecho determinado en una sociedad. Por ejemplo, en el contexto político de la Guerra Fría se produjo la Guerra de Vietnam. En el contexto político de regímenes autoritarios o dictatoriales, el uso de las redes sociales y de Internet se encuentra muy limitado. El contexto económico da cuenta de las circunstancias económicas y sus implicaciones. El contexto social describe el tipo de sociedad y la dinámica entre los actores sociales. El contexto cultural se refiere al conjunto de símbolos, valores estéticos, ideologías, tradiciones y costumbres. El contexto artístico considera el conjunto de referencias estéticas, estilos, obras y tendencias que influyen en la producción del arte. El contexto histórico son las circunstancias históricas que rodean un hecho del pasado y ejercen una influencia determinante en su desarrollo y características. Estas circunstancias pueden ser políticas, sociales, económicas, culturales o de cualquier otra índole. Bueno, profesor, aquí estamos acabando nuestro tema y con esto concluye mi presentación. Gracias por su atención.